Muy buenas tardes para todos los hermanos y amigos que a esta hora están con nosotros por este canal de YouTube para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para ser edificados también en su palabra. Cuando ayer se celebraba lo que conocemos tradicionalmente en nuestra cultura latina como la Nochebuena, para los hijos de Dios simplemente es recordar que la salvación vino a este mundo, que el consuelo vino en una noche oscura. Ese es Navidad para los hijos de Dios. Vamos a tener este tiempo. Quiero saludar a los hermanos del CIMAC y de la Fundación Sion Ministerios y a todos los que nos envían sus saludos por el chat de YouTube. Un saludo muy especial a todos y cada uno también. Que el Señor sea glorificándose pues en esta tarde, que vamos a cantar algunas canciones que tienen que ver con este aire de salvación y de visitación del Padre a través de su Hijo Jesús a este mundo. Vamos pues a orar. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias porque nos permites venir delante de ti, Señor, para entregarte nuestra alabanza, nuestra adoración a través de canciones. Gracias porque nos permites celebrar tu presencia, Señor. Y estamos aquí para eso, para celebrar tu presencia. Allí cada uno desde sus casas o tal vez en el lugar de trabajo, donde quiera que alguien se conecte, Señor, con este fluir. Yo ruego que tú recibas esa alabanza, que tú recibas esa adoración y que te glorifiques, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, vamos a cantar al Señor. Voy a invitar a mi hermano Manuel, que viene por aquí, nos va a dirigir en esta primera canción. Manuel. Gloria al Señor, bendecimos su nombre en esta tarde maravillosa. Vamos con Carpintero Belén. Gracias, Señor. En la tierra, en un lugar llamado Belén, cumpliendo así el regalo que diste a tus hijos, dándonos libertad. El Altísimo Señor, tu grandeza que es en la tierra, eres la luz que alumbra, es las naciones de la tierra. Jesús, hombre dado a los hombres, Jesús, nombre sobre todo nombre. La tierra te canta, tus hijos proclaman, tú eres el Rey que viniste a salvar. Jesús, hombre dado a los hombres, Jesús, nombre sobre todo nombre. La tierra te canta, tus hijos proclaman, tú eres el Rey que viniste a salvar. En sí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Vencí, vencí, digamos. Vencí.
saber que vencí, así como Jesús venció soy. Heredero de victoria. Sí, Señor, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Recuerda que puedes contribuir con tu donación a nuestro ministerio. Juntos seguiremos avanzando en el llamamiento que se nos ha encomendado. Gracias por tu generosidad. Buenas tardes otra vez, después de haber alabado al Señor, haberle adorado, haberle exaltado. Estamos viviendo tiempos difíciles.
Esta pandemia ha hecho sus estragos. Hay mucho pensamiento dividido, demasiada información al respecto, mucha confusión también. Lo bueno para los hijos de Dios es que tenemos nuestra confianza en el Señor. Y no importa por donde tengamos que pasar, pasamos con el Señor. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que problemas siempre hay. Siempre hay. La diferencia es que son mejor los problemas cuando vamos de la mano del Señor. Él nos ayuda y Él nos guía, nos fortalece y nos encamina. Porque cuando pasamos problemas y nos soltamos del Señor o no vamos de su mano, ahí sí la cosa es más grave. Bueno, para hoy toca Hechos capítulo 23, versículos del 9 al 11. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo. Creo que son las palabras que muchos necesitamos escuchar de Jesús en nuestros oídos. Ten ánimo. Y vamos a orar justamente en esta tarde para que Dios sea levantando el ánimo de sus hijos y de todos aquellos que vengan ante sus pies. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque en medio de las situaciones adversas, este año muchas personas sufrieron duelos. Esta pandemia, Señor, cobró muchas vidas. Hay algunos que todavía siguen enfermos, luchando con esta enfermedad, Señor. Y al parecer como que está mutando y como que se están viendo otras variantes. Y esto está encendiendo las alarmas en los médicos. No se nos puede olvidar, Señor, que tú tienes el control sobre todas las cosas. No se nos puede olvidar que tú estuviste con Daniel en el foso de los leones, que caminaste en medio del fuego con Ananías, Azarías y Abnego, Señor. Estuviste ahí, presente con ellos. Así que también estás con nosotros. Somos nosotros a veces los que, por el amor a este mundo y a las cosas que están en este mundo,
nos desconectamos de ti, nos desenfocamos y entonces entramos en problemas. La incredulidad va creciendo en nosotros y nos vamos desesperando a la par de los incrédulos, siendo nosotros tus hijos, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, a volver a tu palabra. Ayúdanos a usar lo que tenemos, como meditábamos el sábado pasado, Señor, a usar de sabiduría, a mirar cuáles son las herramientas que tú nos das, las armas que tú nos das, y a no entrar ni en el materialismo ni en la religiosidad, sino a mantenernos en una relación viva, creciente y constante contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada nosotros hablamos del manejo de conflictos y lo hicimos bajo el título Usa lo que tienes. Y vimos 3 tópicos que fueron sabiduría, y es que debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para usar todo lo que Él pone en nuestras manos: dones, talentos, bienes materiales, todo lo que Él ponga en nuestras manos, que Él nos dé sabiduría para usarlo y para glorificarle a Él con eso. Una de las cosas que de verdad causa tristeza es ver personas con tanto potencial haciendo nada, desperdiciándose ese potencial ahí, simplemente porque tal vez no tienen un trabajo, porque no los contratan, no sé, pero no sirven a nadie con todo el potencial que tienen. Eso es triste. Hay que pedirle a Dios sabiduría, porque Dios nos ha dado dones, talentos, Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado recursos, y debemos servirle a Él con ellos en el terreno que nos toque. Si nos dan para firmar un contrato, pues ahí, bueno, firmamos ese contrato y servimos ahí. Pero ¿y si no? Bueno, servimos a la comunidad circundante, servimos aún a nuestra familia, amigos, conocidos, yo qué sé, pero servimos con lo que Dios nos ha dado y no nos quedamos ahí estériles, amargándonos y afligiéndonos porque no nos contratan. Sabiduría para usar todo lo que Dios nos ha dado. Eso fue lo que vimos la semana pasada, el primer punto. El segundo punto que vimos fue un asunto correcto. Un asunto correcto. Es decir, Dios es un Dios de estrategias. Él nos va a dar las estrategias. Él nos va a dar las estrategias. Muchas veces no vamos a estar muy de acuerdo con Él en las estrategias que Él nos pinta, pero nos va a tocar ser humildes, bajar la cabeza y aceptar las estrategias que Él nos pinte en la situación o circunstancia en la que estemos. Aceptar que Él es el que nos guía y nos dirige. Y en tercer lugar vimos un punto de discordia, y es que encontrábamos con que el materialismo se enfrentó con la religiosidad. Y esta es la pelea milenaria. Esta es la pelea milenaria, los extremos. El pensamiento religioso debatiendo el pensamiento materialista. Dos corrientes fuertes que se debaten y se han debatido y siempre lo harán. Esta es una guerra sin fin. Con estos 3 puntos nosotros veíamos la importancia de buscar la sabiduría de Dios. Hoy vamos a hablar de el ánimo. El ánimo. Según el diccionario, el ánimo es el estado energético de una persona. Es tener vida o pasión para hacer algo. Así como también desánimo es sin energía. Y así como reanimar es volver a dar energía. Este tema del ánimo lo vamos a tratar bajo el título de Consuelo
en la noche. Consuelo en la noche. Y vamos a ver 3 puntos que son: no resistamos a Dios, el temor del tribuno y Jesús consuela a Pablo en la noche. Vamos al primer punto. No resistamos a Dios. El versículo 9 del capítulo 23 del libro de los Hechos dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Hubo un gran vocerío. La confusión de la que hablábamos la semana pasada, la confusión de los enemigos de Pablo, le favoreció enormemente. Allí se enfrentaron escribas, fariseos. Allí se enfrentaron 2 corrientes, saduceos. 2 corrientes muy fuertes. Los saduceos estaban representando la corriente materialista. Eran personas acaudaladas, posicionadas como líderes en las comunidades. Y los fariseos representaban la corriente religiosa. Ambos enfrentados. Porque Pablo sabiamente usó este punto de discordia en ellos para ser librado de que lo iban a linchar a él. Como Dios le da una estrategia a Pablo, y es detectar las debilidades de sus enemigos. Y en esas debilidades lo que hizo Pablo fue que terminó que ellos, los que venían contra él, 2 enemigos que se habían unido en contra de Pablo, Pablo les volvió el baldón. Ahora les devuelve la pelota y ya ellos siguen enfrentados entre ellos, como siempre venían enfrentados. Porque escribas, fariseos y saduceos siempre venían enfrentados a causa de sus diferencias abismales. Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo cita la resurrección de los muertos, que es el fundamento, entre otras cosas también del cristianismo, pero es el fundamento de los fariseos. El tema es que los fariseos le metieron mucha religiosidad al asunto y terminaron pues en otros cuentos. Así que terminaron enfrentados fariseos y saduceos con la, digámoslo así, la pelotica que Pablo les tiró. Es entonces cuando los fariseos, por supuesto a favor de Pablo, porque Pablo creía en la resurrección y hablaba de la resurrección, dijeron: ningún mal hallamos en este hombre. Ya los que venían en contra de él ya se pusieron a favor. Este cree en la resurrección. Dicen: ningún mal hallamos en este hombre. Y mire, aunque esto era cierto, no era más que el resultado de la estrategia de Pablo, pues este logró generar controversia entre sus enemigos, como lo dije anteriormente, usando las creencias de ellos. Y luego concluyen diciendo: no resistamos a Dios. Al decir esto, los fariseos recomendaron el consejo de su gran líder Gamaliel, como es escrito en Hechos 5, 38 y 39, cuando también concluyeron acerca del cristianismo, concluyeron: no resistamos a Dios. Si esta obra es de Dios, no va a ser acabada, pero si no es de Dios, se va a acabar. Aquí estos fariseos recuerdan el consejo de Gamaliel, de su líder. Y esto, digamos, favoreció a Pablo circunstancial y momentáneamente ahí. Leamos donde está el consejo de Gamaliel. Dice en Hechos 5, 38 al 39: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Y este es el título de este primer punto. No resistamos a Dios. Muchas veces estamos luchando contra Dios mismo o contra la voluntad de Dios, y somos tan obstinados que persistimos y vemos que las cosas no ceden y nosotros persistimos y persistimos, cuando lo que tenemos que aprender es a confiar en el Señor y a encomendar nuestras vidas a Él. No resistamos a Dios. Vamos al segundo punto. El segundo punto es el temor del tribuno. El temor del tribuno. Dice el versículo 10 del capítulo 23 de Hechos: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Mire, otra vez, aquí está, habiendo grande disensión. El tribuno ya estaba convencido que estos judíos estaban locos. Ya tenía muchos referentes para pensar, definitivamente esta gente está loca. Y estos locos en su violencia van a ser capaces de matar a este hombre y lo van a linchar aquí. Y eso políticamente no le convenía. Entonces, él, viendo ese fanatismo, porque recuerden que primero ellos se habían enfurecido contra Pablo, eso lo vimos en semanas anteriores, cuando Pablo mencionó la palabra gentiles. ¿Se acuerdan? Que dijimos que lo mismo los judíos que los gentiles era la salvación, que de igual manera ellos llegaban, y ahí se enfurecieron, y el tribuno estaba ahí y dijo: pero esta gente tienen palabras que los detonan. Qué triste cuando uno tiene palabras o términos que lo detonan a uno. Eso muestra fanatismo, eso muestra debilidad, eso muestra que hay que sanar, eso muestra que hay que procesar. Pensemos un momento. Piense usted ahí, usted está ahí con alguien, con su familia, no sé con quién está compartiendo este momento. ¿Hay palabras que en su casa detonan los ánimos de alguien, de uno, de otro? Que usted dice como que esto no lo puedo decir porque si digo esto se enfurece, mejor dicho, y acaba con todo. ¿Usted tiene palabras que lo detonan o que la detonan? Que si le mencionan X o Y cosita, ya con eso le dañan el día, o usted, mejor dicho, acaba con todo. Pues déjeme decirle que Satanás sabe eso y le va a molestar su vida cada que le dé la gana, y usted nunca va a tener paz si no decide sanar eso. O sea, ese es el lugar que usted le está guardando a Satanás. Tener cosas en su corazón que le detonan. Tener palabritas que no se pueden decir porque ya usted se detona con eso. Y aquí sí, como dijo Jesús, más vale que usted no tenga nada que le pertenezca a Satanás en su vida. Porque si usted guarda en su corazón estas cosas, cada que Satanás quiere va a venir y le va a dañar su aparente paz y le va a amargar su aparente alegría. ¿Usted no ha visto que hay personas que están felices? Y usted dice una palabrita y ya con eso y se vuelven unos fieras. Pero venga, ¿no estabas tan contento? ¿Y ahora por qué te vuelves una fiera? Porque mencionaron esa palabrita o porque vio una persona y ya se le dañó el día. No, tenemos que liberarnos de todo eso. Saquemos toda la inmundicia de nosotros. Pidamos perdón a Dios que nos limpie. Pidamos perdón a quien tengamos que pedir y ya. Y que nada nos dañe la felicidad, que nada nos dañe el gozo, que nada nos dañe la alegría. Que ninguna palabra que alguien diga pueda causarnos nada. Sanemos nuestro corazón. Aquí
El tribuno estaba viendo unos judíos enfermos. Con una palabra se enfurecían. La primera vez cuando Pablo dijo gentiles, gentiles, eso era como que les hubieran mencionado el diablo. Y ahora, cuando Pablo menciona el término resurrección, resurrección, y eso ahí mismo pelea, pues ya querían linchar a Pablo, porque Pablo mencionó la resurrección. Claro, el tribuno, cuando ve ese fanatismo y cuando ve esa gente tan enferma, dice, el tribuno teniendo temor. ¿Temor de quién? ¿De esos locos? ¿A quién no le da temor que usted esté en una conversación con una persona y de pronto usted diga alguna cosa y esa persona por lo que usted dijo ya se enojó y le quiso pegar? Eso le da miedo. Uno dice, uy, ¿cómo esta persona está loca? Uy, ¿y qué dije pues? No, es que a mí no me pueden mencionar. ¿Cómo que a mí no me pueden mencionar? Uy, no. Eso da miedo. El punto aquí y cuidado porque esto suele ocurrir. Pablo usó ese término y voy a usar esta palabra, pero es la verdad. Astutamente Pablo usó esa debilidad. Ahí en esos grupos Pablo la usó para salir él de ese problema. Esa astucia de Pablo lo rescató de ese concilio. Y más adelante por las mismas palabras de Pablo, más adelante él habla de esto. Creo que él no quedó muy contento de haber hecho eso que hizo. Es decir, por eso les decía, muchas veces Dios nos mete en caminos por donde nosotros no quedamos como muy contentos. Digamos que se cumple la voluntad de Dios, pero no se cumple nuestra expectativa. Entonces nosotros quedamos como frustrados. Pero Dios igual está cumpliendo su propósito. Y aquí vuelvo y cito la palabrita. Eso es lo que significa emuná. Emuná es aceptar de una buena vez que Dios tiene el control de todas las cosas. Que el que se murió se tenía que morir. Y que el que se sanó se tenía que sanar. Y que por todo demos gracias a Dios. Y que por todo nos regocijemos en Él. David entendió eso con sangre. Con sangre. A David se le murió el hijo y aparentemente ante todos se levantó a celebrar. No, él no estaba celebrando. Él estaba simplemente reconociendo que Dios tiene el control y que yo no me voy a amargar porque Dios tiene el control. Yo me voy a gozar porque Dios tiene el control. Así pase lo que yo no quiero que pase. ¿Se acuerdan Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Eso es emuná. Tenemos que aprender a gozarnos, sea cual sea el resultado que la vida nos ofrezca. Pero a gozarnos en el Señor y no en las cosas que el Señor nos dé. Nosotros vivimos gozándonos en que nos ganamos la lotería. Nos gozamos en que estrenamos casa. Nos gozamos en que estrenamos carro. Nos gozamos en que estrenamos ropa. Nos gozamos en que nos dieron un dinero. Nos gozamos en que nos aliviamos. Pero ¿cómo no nos gozamos en que nos enfermamos? ¿Por qué no nos gozamos en que perdimos el carro? ¿Por qué no nos gozamos en que no tenemos casa? ¿Por qué no nos gozamos en eso? Si Dios tiene el control de todas las cosas, Él da y Él quita. ¿O usted todavía es de los que cree que Dios no tiene el control? Porque si su Dios no tiene el control sobre todo, urgentemente cambie de Dios. Yo le ofrezco el Dios que tiene el control de todas las cosas. El Dios que da y el Dios que quita. Ese es el Dios en el que yo he creído. Claro, el tribuno le da miedo
porque ve la furia de esta gente. Pablo más adelante se sintió frustrado porque ¿cuál era el deseo de Pablo? Dígame, ¿el deseo de Pablo cuál era? Que las personas conocieran del evangelio, ¿o no? Allí no pudo tener éxito Pablo. Como él citó el tema de la resurrección, ya la gente se bloqueó. Ahí no hubo forma de predicarles de Jesucristo. Entonces Pablo, que tenía un corazón apasionado porque las personas escucharan el evangelio y se rindieran a Jesús, si usted lea completo el argumento, usted va a ver que Pablo no logra ese objetivo. Por lo tanto, Pablo en alguna forma se sintió fracasado. El gran Pablo, haciendo la voluntad de Dios, siente fracaso porque las cosas no salen como él quería, pero estaban saliendo como Dios quería, porque Dios tiene el control. Para Dios era primero salvaguardar la vida de Pablo. Recuerdo por ahí que en algún lugar está escrito que Dios ha dado naciones por tu vida. Aquí Dios estaba dando pueblos por la vida de Pablo. Pero Pablo no lo entendió así. No lo entendió. No lo entendió. Luego, después de ese resultado tan triste en el templo, aquí otra vez tiene Pablo la oportunidad de predicarle al influyente concilio judío, pero también termina en una pelea. La primera vez por los gentiles y ahora por la resurrección. Fracasado se sintió Pablo. Pero ojo, fue librado de morir. Salmos 49:20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Yo no voy a hablar mal de Pablo, pero aquí Pablo se estaba sintiendo como una bestia que perece. ¿Sabe por qué? Porque estaba triste, afligido y tengo que decirlo, desanimado. Porque según Pablo, en ambas ocasiones había fracasado. No había logrado dar el evangelio de Jesucristo, primero a ese grupo de judíos y luego al concilio. Sí, hay veces las cosas no están saliendo como tú quieres. Hay veces las cosas se están saliendo de control. Pero esas son las cosas y lo que tú quieres. Esa es tu cosmovisión, esa es mi cosmovisión, pero no es la realidad de lo que está pasando. La realidad es que Dios tiene el control y Dios está sentado en su trono y está obrando soberanamente como Él quiere. Esa es la realidad. El temor del tribuno finalmente libró a Pablo de morir. Vamos al tercer y último punto. Jesús consuela a Pablo en la noche. Aquí vamos a entender por qué Pablo estaba triste y desanimado, que es lo que le vengo diciendo en el punto 2. Realmente él estaba triste y desanimado. Y en este tercer punto vamos a entender por qué. Dice versículo 11 del capítulo 23. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Mire, esto es real. Esto no es una visión. Esto no es una visión. Esto no es un sueño. Tampoco fue un fantasma, ni el imaginario de Pablo. El texto dice ampliamente: a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo.
Yo creo que esto es lo que necesitamos muchos de nosotros. Y si tenemos un corazón para el Señor, como se le apareció a Pablo, también se te va a aparecer a ti. Si tienes un corazón para el Señor. Una noche difícil para Pablo. Una noche quizás de lágrimas. Encerrado. Yo creo que Pablo no estaba pensando, gracias a Dios no me mataron. Él estaba pensando, desperdicié 2 maravillosas oportunidades de hablar del Evangelio. Me concentré en defenderme y desperdicié la oportunidad de hablarles del Evangelio. Y Dios sabía cómo se sentía Pablo. Por eso Dios se le presenta a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Aquí es donde yo digo, es mejor una cárcel con Jesús que un cielo sin Él. Dios está con nosotros en lo que sea que estemos viviendo. Aquí viene Jesús, se le presenta y mira lo que le dice. Y por eso le digo que Pablo estaba mal. ¿Qué le dice Jesús? Le dice, ten ánimo. Ahora, Jesús conocía el corazón de Pablo. Dígame, ¿no sería muy ridículo que yo vaya a una persona que está contenta, que está animada porque no lo mataron, porque se libró de morir? Es muy ridículo yo venir y decirle, tenga ánimo. No, es como así, yo tengo ánimo, no ve que estoy vivo, no me mataron. O sea, todo salió conforme a mis planes. No, Dios acierta. Dios sabía que Pablo estaba destruido, que estaba desanimado. Aquí Jesús le dice, ten ánimo. Por eso este tercer punto lo titulé, Jesús consuela a Pablo en la noche. Dios es quien consuela tu vida en la noche. Y Dios te dice, ten ánimo. Ten ánimo. No importa lo que estés viviendo, no importa el problema que tengas, no importa por imposible que parezca que las cosas no están saliendo como tú quieres. Se te están muriendo seres queridos. Estás perdiendo cosas valiosas que creías tuyas. No importa, ten ánimo. Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Ten ánimo. Por oscura que sea tu noche, Jesús está ahí contigo. Es necesario, le dice Jesús a Pablo, que testifiques también en Roma. ¿Ves? ¿Ves por qué Dios usó eso para librar de la muerte a Pablo? Muy en el fondo, Pablo quería ir a Roma. Él quería ir a Roma. Eso estaba dentro de su inventario de deseos y de peticiones. Él dijo, yo deseo ir a Roma. Ahora, si Pablo ahí hace lo mismo que Esteban, les testifica de Jesús y luego lo linchan, Pablo no hubiera podido ir a Roma. ¿Ve? Si hubiera cumplido, Pablo dio la vida por Jesús, habló de Jesús, pero ¿qué? No hubiera ido a Roma. Nosotros tenemos planes y a veces Dios interviene en esos planes. Aquí Pablo le estaba concediendo un deseo, Jesús
le estaba concediendo un deseo a Pablo, y Pablo no estaba siendo consciente de eso. Por eso Jesús le dice: ten ánimo, y le recuerda y le dice: Pablo, acuérdate que tienes que ir a Roma. Si te hubieran linchado ahí, no hubieras podido ir. Mira lo que dice Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. O sea, y él sabía lo que le iba a pasar allá. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, esto lo dijo Pablo, después que haya estado allí, ¿qué dijo? Me será necesario ver también a Roma. Ese era el plan de Pablo. O sea, todo iba conforme al plan. Parece ser que allí, por la tristeza de no haber podido hablar de Jesús en Jerusalén, Pablo estaba perdiendo la visión y se desanimó. Pero viene Jesús y le da ánimo otra vez. Amigos, porque como lo dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces se nos olvidan cuáles son las peticiones de nuestro corazón, porque en el camino nos vamos desviando. Suele pasarnos mucho. Con meridiana frecuencia me pasa a mí. A veces voy a un supermercado porque necesito comprar una pegaloca que se me acabó y urjo de la pegaloca. Tengo que comprar esa pegaloca y salgo de mi casa. Mejor dicho, me hizo salir de la casa que tenía que comprar una pegaloca. Llegué al almacén. Pero me voy a tomar un café primero. Me siento, me tomo un café, disfruto mi café, me paro y de pronto digo, ay, ve, en la casa hacen falta limones. Cojo una canasta, cojo unos limones. De pronto digo, ay, mira, estas galletitas están como ricas. Cojo unas galletitas. Después me voy, ay, Dios mío, yo no tengo desodorante, se me está acabando. Voy, cojo el desodorante. Y para ese entonces he perdido de mi pensamiento por qué fue que yo fui al supermercado. Entonces voy a la caja, siento que voy contento, que voy completo. Los limones, el desodorante, las galletitas, pago. Me dirijo a mi vehículo, siento que voy completo, pero muy dentro siento como que me falta como algo, pero no sé qué. Llego a mi casa, descargo las cosas, voy a mi escritorio y veo la porcelanita que se me partió y que no tenía pegaloca para repararla, y que fue por eso que salí de mi casa, pero llegué sin ella. Muchas veces nosotros tenemos planes, tenemos una grande visión que Dios nos ha dado, y en el camino a cumplirla aparecen unas metas volantes y nos distraemos en ellas, y por descuido abandonamos la meta suprema y terminamos enredados en cualquier meta volante que no es malo, pero que no era la principal. La principal aquí de Pablo, ¿sabe cuál era? Ir a Roma. Y se estaba enredando en Jerusalén. En Jerusalén había mucho quien predicar a Jesús. Pablo había sido llamado a predicarle a los gentiles. Pablo tenía que llegar a Roma. Pero ya Pablo estaba triste porque no le había podido predicar a los judíos. Y a los judíos había mucho quien les predicara.
Necesitamos el consuelo de Dios cuando creemos que todo va mal. Porque generalmente cuando creemos que todo va mal, es Dios limpiando nuestro camino para que se cumpla su propósito en nuestras vidas. Concluyo con lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amigos, nuestro ánimo está en Dios. No está en los metas, no está en los logros, no está en las cosas que tengamos, ni en los dones, los talentos, las habilidades, no está en los éxitos que nos puedan garantizar en este mundo, las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Nuestro ánimo está en Dios. Por eso, ten ánimo y confía que Jehová cumplirá su propósito en ti. Que Dios les bendiga. Y quiero orar para terminar. Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias en esta hora por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro consuelo en la noche. Porque cuando nuestro ánimo, Señor, llega hasta el extremo y a veces caemos en desánimo, Señor, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, somos muy dados a olvidar que tú estás al control de todas las cosas. Ayúdanos a reponernos, pues tú estás con nosotros en todo momento. Ayúdanos a depender más de ti, Señor. Y de manera especial yo te pido, si fuera necesario, que así como a Pablo, tú te le apareciste y le hablaste al oído y le dijiste, ten ánimo. Si fuera necesario hoy, tantos años después, aparécete, Jesús, al hijo tuyo o a la hija tuya que te le tengas que aparecer, y levanta su ánimo. Te lo pido, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Levanta el ánimo de tus hijos. Amén y amén. Ten ánimo. Él es quien te consuela en cualquiera que sea la noche que estés viviendo. Dios les bendiga.